vamos a tocar el tema de la ira de Dios y la justicia, pues ahí sí. Nos falta un compañero. Nos falta un compañero. Bueno, empezando por la definición, no la puse en una diapositiva, pero por favor, Bueno, nos dice la definición de qué es la ira. La determinación según el diccionario nos dice que proviene del latín, que es un sentimiento de indignación, de causa o enojo. Como otra referencia nos dice que es un apetito de deseo o venganza, ¿sí? Pero aplicándolo a Dios nos dice que Dios no hace venganza contra las personas. Simplemente al tener Dios justicia, Dios también tiene ira. Es un atributo que complementa el carácter de Dios. Es un atributo donde muchos de nosotros quisiéramos que ese atributo no existiera dentro del carácter de Dios. Pero desgraciadamente, para que Dios sea un Dios completo, así como lo decían hace rato los compañeros, Dios es inmutable, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Dios también debe de tener ira, ¿sí? Para que sea un Dios completo. Si no, le faltaría algo a esa magnificencia de Dios. Bueno, la ira de Dios es manifestada con toda claridad, que nos lo dice con sus propias palabras en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con justicia, que detienen la justicia con verdad. Dios odia el pecado. Es triste ver creyentes y cristianos que consideran la ira de Dios como algo que necesita aclaración o justificación. Pero también hay cristianos que se dedican a estudiar, a leer la Biblia, y así es más clara su mente para comprender y entender los atributos de Dios. Recordando los hechos que acontecieron y que la Biblia nos los narra, nos los aclara, cuando la tierra fue maldita por el hombre y echado del paraíso terrenal, cuando mandó Dios el diluvio por el pecado y la maldad del hombre, cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Todo esto afirma con sus propias palabras. Manifiesta es la ira de Dios. Y eso pues queda claro, ¿verdad? Que todo pecado que el hombre comete, pues ahí está la ira de Dios, ¿no? Y ante todo esto debemos meditar la ira de Dios para darnos cuenta de su poder y de su amor. Bueno, pues la ira de Dios es con frecuencia casi no se comenta, porque no es un tema agradable, ¿no? Como que es como si hubiera pues cierto miedo o temor por ese tema. Pero en la Biblia encontramos pues muchos sucesos que nos hablan de la ira de Dios. En Deuteronomio 34, Deuteronomio 32 al 39, lo dice: ved ahora, yo soy yo
yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. No hay quien pueda librarse de mi mano. Yo alzaré al cielo la mano y vivo para siempre, y desafiaré mi reluciente espada. Tomaré venganza de mis enemigos. Aquí está, pues, nos está mostrando la ira de Dios, ¿no? Dice que la ira de Dios, pues, nos viene desde el cielo, ¿no? Se muestra también cuando el pecado de Adán y Eva, que pues fue arrojado del paraíso, fue la separación del hombre con Dios y pues la sentencia de muerte. Entonces, pues la ira de Dios es un atributo tan grande como es como conocemos más la bondad, el perdón, pero la ira también es un atributo de Dios. Y y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y en Génesis 22 dice, juré por mí mismo, dice Jehová. Por mí mismo, dice Jehová. Pues es el tema de la ira y que pues en realidad nos debe de llevar al temor de Dios. Pues yo creo que a mí me pasaba lo mismo que a muchos cristianos cuando desconocemos este tema. Este tema, bueno, aquí empezando a investigar, nos dice que existen muchas excusas y justificaciones que deberían de decirnos como que la ira de Dios no existe. Hay otros que dicen que es como que la ira de Dios, una mancha divina, porque siendo Él tan bondadoso, ¿cómo es posible que pase esto? Que la ira divina es demasiado aterradora para constituir algo digno de estudiarse. Bueno, pero si sucede esto, como ya lo dijeron mis compañeros, esto alcanza a tener un Dios completo, un Dios total, en donde dicen, ¿quieres conocer de Dios? Bueno, también está el diablo. Esas son las dos caras. ¿Quieres saber qué hay a lo bueno? Pues también está lo malo. Entonces, está repetidamente esta palabra en las Escrituras, que incluso está más veces la ira de Dios que el amor y la bondad. Me menciona un pastor que está como unas 250 veces la palabra ira en la Biblia. Y una muestra más, la mayor, la más evidente, aparte de la que mencionaron como ejemplos de la ira de Dios, la más evidente es el sacrificio de Cristo en la cruz. Al ver que la maldad que había en toda la humanidad, entonces la ira de Dios hizo notar esa maldad en el sacrificio, y que bueno, pues esto es algo que no nos es concebible a veces, que pueda estar dentro de la divinidad de Dios, pero está, y eso es algo evidente. Sí. Nos dice la palabra muy claramente, Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En Hebreos 12:28-29 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la actitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Sí? Debemos de tener reverencia ante Dios, debemos de tener ese temor, porque al conocer todos los atributos de Dios, que Dios es un Dios completo, si nosotros queremos, nos dice en el tema, que escapar de la ira de Dios, para poder escapar de la ira de Dios debemos de tener el temor, debemos tener la reverencia. Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. ¿Sí?
temor si muchas de las veces nosotros, aún diciéndonos cristianos y conocedores de la palabra, dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de leer la palabra, dejamos de alabar, dejamos de adorar, de hacer las cosas que nos acercan a Dios, y nos hacemos una imagen de Dios según nuestros pensamientos? En el Salmo 50, 21, 23 nos dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En el versículo 21 nos dice: pensaste que sería yo como tú. Ahí nos dice que si a veces nuestro pensamiento es tan pequeño, nuestro pensamiento es tan finito, que nosotros llegamos a pensar que Dios pudiera ser como nosotros. En el versículo 22 nos explica claramente el poder de su ira. Dice: entiende ahora esto, los que se olvidáis de Dios, que no sea que os despedacen y no haya quien los libre, no haya quien nos pueda quitar de esa ira. El Salmo 23 nos dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Claramente nos dice cómo podemos, más adelante el contexto nos habla de cómo el profeta Natán confrontó al rey David con su pecado, el pecado que hizo con Betsabé, ¿sí? De que siendo una mujer casada, el rey mandó a su marido a que muriera a la guerra. Eso lo podemos corroborar en los textos de Crónicas, ¿sí? Dice, y más claro, como nos decía el compañero, el más claro ejemplo de la ira de Dios. El Salmo 133 nos dice: si mirases los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse a salvo? Si Dios nos pagara, nos dice, si Dios pagara conforme a la santidad o conforme al pecado que tenemos en nosotros, nadie se pudiera levantar del juicio. El Salmo 1:5 nos dice que no se levantarán los malos en el juicio de Dios. La pregunta del Salmo 130 dice: si mirares nuestros pecados, deberíamos hacer diariamente nosotros esa pregunta, porque por lo que somos pecadores, y si Dios, de acuerdo a la santidad que hay en cada uno de nosotros en este momento, llegara el juicio de Dios, ¿cómo estaríamos nosotros? Si Dios pagara con su ira de acuerdo a nuestra santidad, ¿cómo nos encontraríamos en este momento? Vemos claramente que cuando Jesús oraba en el Getsemaní y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué nos da a entender ahí? Jesús entendía claramente cuál iba a ser el sufrimiento por haberse ofrecido para el pago del pecado de toda la humanidad. Aún inclusive Juan el Bautista en Mateo 3:7, cuando llegaban los fariseos y acudían para que él los bautizara, les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la ira venidera? ¿Quién les ha escapado a escapar de la ira venidera? Jesús, aún cuando dijo en su último aliento de vida: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Al haber recibido todo el castigo, toda la ira, después de haber recibido todo el insulto, todo el agravio. Lo leíamos en la semana pasada en Isaías 53, que Él, por nuestro pecado y por nuestras rebeliones, Él fue azotado y humillado, ¿sí? Esta parte es algo que debemos, que sea necesario. Esa es la exhortación que hace Juan el Bautista en Mateo 3:7, no va dirigida a nadie más, va dirigida a nosotros que conocemos de la palabra. Hermanos, pues esta es la parte que nos correspondió en cuanto a la ira. Vamos a continuar con nuestro